Bien, le damos la bienvenida en síntesis al licenciado Chanel Rosa Chupani, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Bienvenido a Síntesis. Muy buenos días a usted y a los amigos televidentes. Bien, licenciado, vamos a iniciar un poquito, estamos en final de año, y aunque vamos a ver algunos de los temas que son de interés y de actualidad, pero yo creo que podemos de hacer un ejercicio de en este año cómo están los números de afiliados y hablando de inclusión con respecto a los dominicanos en el seguro de salud, tanto a nivel del plan contributivo como del subsidiado. Sí, Michelle, mira, este yo creo que ha sido uno de los años más productivos en ese sentido que ha tenido SENASA en toda su historia, en sus 15 años ya que tiene como institución. Este año nosotros logramos pasar la barrera de 4 millones de afiliados, específicamente 4.3 millones de personas afiliadas en ambos regímenes y pensionados. Fue el año donde logramos incluir finalmente a los miembros y sus familiares de nuestras Fuerzas Armadas en todas sus ramas. Tenemos más de 125.000 personas ya militares y sus dependientes en el Seguro Nacional de Salud, en SENASA. El año que llegamos a más de 40.000 personas pensionadas, que como tú sabes, una de las grandes demandas que hemos tenido en la sociedad dominicana en términos de inclusión social, y con justa razón es el tema de la inclusión en el Seguro Familiar de Salud de los pensionados. Nosotros tenemos en la actualidad más de 20.000 pensionados de la policía, tenemos pensionados de las Fuerzas Armadas, los pensionados del sector salud que fueron pensionados por un decreto, para la redundancia del señor presidente recientemente, más de 3.700 y 10.000 y tantos pensionados del Ministerio de Hacienda. Es decir, con eso completamos alrededor de 50.000 personas pensionadas, cuando comenzamos el año con apenas 10.000 y tantos. O sea, que eso también ha sido un paso importante. En el régimen subsidiado específicamente tenemos 3.3 millones de personas, o sea que 3.4 millones, o sea que sobrepasamos la cifra de más de 850.000 afiliados al régimen subsidiado, contributivo este año. 850. O sea, lo cual nos coloca como la segunda ARS de más personas afiliadas en el contributivo. Y a nivel global tenemos mucho más del 40% de la población dominicana afiliada a SENASA en este momento. Si usted hablamos de 10 millones de dominicanos, 10.5, incluyendo las demás ARS, ¿cuántas personas podríamos decir que están? 72%, más o menos 72% de la población. O sea que tenemos 7 millones de personas 7.200.000 afiliadas. Exacto. Y es importante esto en términos de protección social, porque recuerda que nosotros veníamos de un rezago importante. Como yo siempre he dicho, nosotros fuimos el último país que se incorporó en esta ola de reforma de la seguridad social, y nosotros cuando comenzó este sistema en el año 2007, que comenzó el régimen contributivo, teníamos apenas un 7-8% de la población afiliada del sector formal, lo que nos convertía en el tercer país de América Latina con menos personas en seguridad social. Hoy somos cuarto, quinto país en América Latina con con más del 72% de la población con algún tipo de seguro de salud. Una vez integrados los militares sí. a SENASA, ellos tienen acceso a ir a cualquier clínica, a cualquier hospital. Claro, igual, los mismos derechos tienen un afiliado al régimen contributivo, tienen el mismo derecho los miembros de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, ambos. ¿Qué va a pasar con los hospitales militares, el Hospital Central de la Fuerza Armada, el hospital de la Policía, que le está yendo muy bien? ¿Ya no tiene razón de ser? No, al contrario, le está yendo muy bien, porque nosotros lo que hemos hecho, hemos contratado esos hospitales y nos le facturan a SENASA, porque sabemos que muchos de esos miembros, tanto de la Policía Nacional como de la Fuerza Armada, tenían el hábito, la costumbre, la tradición de asistir a esos centros de salud. Nosotros como SENASA lo que hemos hecho es que hemos contratado a todos, y eso ha permitido aumentar la facturación de esos centros, que hoy reciben mucho más recursos de lo que recibían antes de este paso. Por ejemplo, el Hospital de la Policía ha logrado una reconstrucción de una nueva sala de emergencia pediátrica, una sala de hemodiálisis, fundamentalmente con los recursos que reciben. Bueno, lo que pasa es que se van a convertir ya en hospitales privados. El hospital de la policía y de la Fuerza Armada. No, porque los miembros de la policía y la Fuerza Armada no pagan copago, o sea, ellos tienen el derecho de ahí, SENASA le paga. Sí, correcto, pero SENASA le paga a los hospitales, ya ellos no tienen que darle atendimiento gratis a nadie. Todo lo que ellos hacen, porque los únicos que pueden ir a esos hospitales son los militares. Exacto. Es diferente, también, por ejemplo, el Darío Contreras. No, pero van civiles también, pero en esos casos, por ejemplo, también lo tenemos contratado para el régimen subsidiado, en esos casos ellos no le cobran a los militares. Nosotros pagamos por ello.
Claro, es lo que estoy de acuerdo. Entonces ellos están recibiendo un dinero y ya están trabajando en una clínica privada, básicamente. Con una, vamos a decir, con una autonomía financiera. Una autonomía financiera, correctamente. Y una pregunta. Yo estaba escuchando en estos días, en los últimos meses, hay muchos problemas con las sobrevaluaciones de facturas de las clínicas y principalmente de las prótesis. Sí, hay un tema. Que es un tema de donde hay médicos con venta de equipos de prótesis que se están autorrecetando ellos mismos. Hay médicos que recetan algo y las ARS le dan otra marca que no es la que quieren porque tienen algún interés en eso. Hay marcas que no tienen calidad para estar en el mercado. Ayer estaba yo escuchando... tenemos un boom en el mercado de ese tipo de materiales de casas comerciales. Ayer estaba yo escuchando en uno de los programas radiales que hay casas que le ponen un sticker arriba de fabricado en donde Chanel y son fabricados donde Santiago. Entonces... claro. ¿Qué se está haciendo? Porque mira, nosotros tenemos, recientemente hubo una queja de parte de las firmas más acreditadas en el país con ese tema, con lo llamado casas Carabelita o marca Carabelita, y se hizo una reunión con la CISARRIL, donde participamos toda la ARS y el Ministerio de Salud. A partir de ese momento quedamos con que, y se está trabajando en ese tema, que ambas instituciones van a trabajar en un reglamento, una normativa que permitiera que mejorar la calidad. Nosotros en SENASA, por ejemplo, siempre le solicitamos la acreditación de salud pública en los servicios, aquellos productos que nos venden a nosotros y una certificación de FDA, en muchos casos que están acreditados por la FDA y pasamos por un proceso de calidad. Por supuesto, como te voy a enseñar, todo el tema de fraude en la seguridad social es un tema bien difícil. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos de médicos geriatras que cuando vamos a ver los pacientes que han atendido, el 40% son personas menores de 40 años, por ejemplo, de 50 años, por ejemplo, que nos reportan. Cuando vamos a la base de datos, vemos que son personas de 50 años, por ejemplo, o que no estuvieron nunca. Por supuesto, esto no es una práctica todavía generalizada. Sí hay que llamar la atención en el sentido de que todos debemos tomar medidas a los fines de proteger el sistema, porque finalmente son los recursos del sistema. Los recursos que aporta la gente, que aporta el ciudadano, son los que están en juego en este tipo de casos. Hablábamos hace un rato de la cantidad de afiliados y recuerdo un ejercicio que hicimos usted y yo, o que creo que hemos hecho los últimos 2 años en este sentido. Si hoy tenemos 10 millones de dominicanos, y nos vamos a decir que nos faltan 3, para que el 100% de los dominicanos tenga un seguro. Y si a Chanel Rosa le dice el presidente, yo quiero que los 3 millones que falten mañana, de todo el mundo, tengan un seguro contributivo, que son los mismos 3 millones que usted tiene ahora. Si a usted, vamos a decir, le duplican el presupuesto del contributivo, usted le da salud al 100% de los dominicanos, del subsidiado. No, lo que pasa es que mucha gente esa no califica para el régimen subsidiado. Tú recuerdas, Michelle, que todavía falta y esa básicamente, nosotros tenemos 2 temas importantes. El tema de documentación, de personas que no tienen documentación, es un tema de exclusión, obviamente, en el sistema en el Seguro Familiar de Salud. Y el otro tema es que no ha comenzado el régimen contributivo subsidiado, que es el que que agrupa fundamentalmente a aquellas personas de trabajadores informales o trabajadores por cuenta propia. Un taxista, por ejemplo, taxista o un médico liberal, un profesional liberal, abogado, médico, que todavía hoy día no tiene un patrón, no tiene un empleador, por lo tanto no puede ser contributivo, pero tampoco califica para régimen subsidiado. Yo creo que en esa franja es que tenemos como sistema, no solamente SENASA, sino como sistema enfatizar ya en los próximos años para lograr una cobertura que la meta gubernamental para este periodo que sea el 90% de la población dominicana. Lógicamente, sí también mejora el empleo, esa posibilidad de llegar a la universalidad de la población dominicana, va a mejorar sustancialmente. Chanel, sí. ¿Por qué SENASA en algunos casos pues autoriza el subsidiado? Sí. Por el Estado, tiene que autorizar servicio a hospitales o instituciones privadas con tarifas que duplican la que les pagan a los hospitales autogestionados? ¿Por qué razón eso puede pasar así? Primero, cuando nosotros tenemos que defender el hospital autogestionado. Eso pasa en un caso.
cuando el sector público no tiene ese servicio, porque nosotros, hay un error probablemente conceptual, SENASA no está para financiar centros de salud. La misión fundamental de SENASA es... Pero pasa mucho con oncología eso. ¿Con oncología? Sí, no, le pagan más a los centros privados, a los centros... Bueno, nosotros tenemos, el principal centro que nosotros tenemos, que la gente elige, porque no es que el hospital, el Instituto Oncológico el Heriberto Peter, que la población afiliada a nosotros va con más, pero igual también tenemos contratado el centro de salud, el INCAR, que es el centro público de salud. Pero le siguen pagando el doble a instituciones. No es posible, en absoluto, no, para nada, para nada. Si pagáramos el doble, eso no podría ser posible, no podría ser posible el financiamiento, eso no... Y si hay una persona que se acerque a nosotros y nos dé la información, o sea, pero no hay posibilidad. Lo que pasa es que hay muchos servicios que no están en el sector público y nosotros lamentablemente tenemos que... pero hay otro tema también. Cuando nosotros compramos un servicio fuera del sector público, hay que entender que ese centro no recibe una subvención del Estado Dominicano, que pasa contrario a un centro público que sí recibe una subvención. Además, entonces el servicio que nosotros compramos no solamente recibe parte del Estado, el servicio que nosotros compramos, sino también el servicio que los recursos que el Estado le financia a través de una subvención o pago de personal, cualquier otra manera. Yo recuerdo que si antes uno iba a algunos prestadores de servicios, médicos, no, yo no cojo tal seguro. Sí. Siempre, hablando ya de planes contributivos, sí. Yo no cojo tal seguro, ese médico no quiere el seguro tal. Y ahora usted dio una cifra y dice, uno ve ahora que los prestadores de servicios quieren que SENASA los afilie. Sí, esa es quizás la mayor demanda que tenemos ahora mismo. Que gente que lo quieren, pero también usted acaba de mencionar que eso hay que decir, ARS Humano tiene 1 millón y pico de afiliados privados todos, y ustedes tienen 4 millones, de los cuales 800.000 son personas que por su propia decisión han estado quieren pasar al régimen contributivo. ¿Qué ha logrado? ¿Por qué el dominicano que paga su seguro está decidiendo optar por un seguro gubernamental? Mire, yo creo que es el mejor público. Sí, ese es el mejor reconocimiento nosotros como SENASA hemos tenido, Michelle, de parte de la sociedad dominicana. El hecho que tanto prestadores como trabajadores, personas afiliadas, asistan o prefieran, elijan SENASA para afiliar. Nosotros tenemos 7,000 y pico de prestadores a nivel nacional, médicos, farmacias, para régimen contributivo, establecimientos de salud de todo tipo. Es la red más grande que tenemos. Eso tiene que ver mucho con los tiempos de pago, como yo siempre he dicho. Nosotros pagamos antes de los 30 días a los prestadores de servicios de salud, lo cual es casi la mitad de lo que paga el sistema, que tiene 48 días de pago para los prestadores. Eso tiene que ver mucho con la confianza que la gente tiene también en SENASA. Y esa cifra es menor, no es mucho mayor, por un tema fundamental. Tú sabes que la ley prevé el tema de libre elección. La libre elección es un sofisma. O sea, nosotros tenemos empresas privadas, no nos permiten entrar, como SENASA. O sea, yo ayer recibí una llamada de una persona, me dijo, mire, yo estaba en SENASA, pero entré en una empresa, la empresa me obligó a ir a otra ARS. Eso viola el derecho legal que tiene esa persona a la libre elección. Al año uno se puede poner la que uno quiere. Sí lo dejan, sí lo permiten. Pero muchas veces que no le quieren dar la información a los empleados de que ellos pueden irse a los... Claro, yo he tenido familiares, incluso bastante cercanos, que cuando va a una empresa le dan el formulario de una determinada ARS. Eso es ilegal, eso viola el derecho de la persona a elegir, y ahora somos nosotros que reclamamos que la gente tenga libre elección, pero que sea una libre elección, como nosotros hemos dicho, informada, que la gente tenga la información suficiente para tomar una decisión en base a lo que más les conviene como institución. Yo no sé si usted puede darnos la respuesta de este tema, porque puede ser que usted sea parte en el asunto, pero ¿en qué paró el tema de los empleados gubernamentales, de que estén obligados a ser parte de SENASA? Sí, a eso iba. Eso fue ahí se enarboló el tema de libre elección. Ustedes saben que eso llegó hasta el Tribunal Constitucional. Hubo un primer fallo donde el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Estamos esperando un segundo fallo que, si somos coherentes, jurídicamente coherentes, el Tribunal Constitucional, nosotros esperamos también que nos dé la ganancia de causa en ese tema que fue judicializado primero por 4 o 5 ayuntamientos del país y luego fue judicializado por 3 ARS de las más importantes. El tema de los
vamos a decir adultos mayores, las personas mayores de 65 años, hay un tema de que en los planes de salud, una persona mientras está trabajando, tiene su seguro, pero cuando llega a los 65 y se pensiona, se queda sin seguro. Así es. Vemos que ustedes están trabajando bastante con el tema de los seguros a personas de más de 65 años. Pero queremos que nos establezca si tenemos alguna estadística, qué se está haciendo y sobre todo con los contributivos, porque el caso de los subsidiados es un caso aparte. Mira, eso es lo que te decía. Nosotros iniciamos el año con apenas 10.000 personas pensionadas del Ministerio de Hacienda, que fueron pensionadas mediante un decreto, porque hasta ahora eso es una decisión que el Consejo de la Seguridad Social debe tomar, de buscar mecanismos de incorporación de esta parte de la población que se queda desprotegida cuando más lo necesita. Y sin embargo, ante esa falta de una política pública en ese sentido, SENASA ha tomado la iniciativa conjuntamente con CISARRIL y el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, que mediante un decreto que ha creado los planes especiales de pensionados. Y entonces te mencionaba que tenemos ya pensionados más de 3.700 personas del sector salud, médicos, enfermeras, bioanalistas y demás, y otros técnicos del sector. Tenemos los miembros de la Policía Nacional pensionados y sus dependientes, tenemos también los miembros de la Fuerza Armada. Nosotros tenemos alrededor ya de casi 50.000 personas pensionadas en la Seguridad Social. Si tomamos en cuenta que... ¿Pero como subsidiado? No, es un régimen especial. Hay un régimen especial que no son ni pensionados ni contributivos, sino que se crea ese régimen para que esa persona tenga derecho... ¿Qué hacen? ¿De la pensión le descuentan un pedacito para la salud? Sí, exactamente. Así es correcto. Una de las cosas más importantes que yo entiendo que debe de pasar en el futuro de la medicina y de las ARS en la República Dominicana, en las ARS porque abaratan costos. Las personas entienden que ustedes son un barril sin fondo y tienen que pagar todo y tienen que pagar tratamientos de millones de pesos porque yo estoy asegurado y a mí hay que cubrírmelo todo. La atención primaria. Sí, fundamental. Yo entiendo que en el país la atención primaria debe de ser la prioridad estamos de todas las ARS. Estamos totalmente de acuerdo. Y de hecho, ¿cómo estamos en la atención primaria en la República Dominicana? De hecho, hubo una última resolución, de la más reciente resolución en ese tema del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde le da a CISARRIL un plazo de 3 meses, eso fue en el mes de octubre, para establecer ya todos los mecanismos que permitan que en el año 2018 comience la atención primaria. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, que yo sepa, hasta donde tengo conocimiento, es el único sistema de seguridad social en el mundo, no existe una atención primaria, un primer nivel de atención como puerta de entrada. Eso no solamente un tema de contención de costos, porque a veces se ve solo como un tema de contención de costos, pero también es un tema de acercar la salud a la gente, hacerlo más accesible, mejorar el acceso, y como decía, mejorar todo el tema financiero, no solamente del sistema, sino también del ciudadano. Nosotros tenemos ahora mismo, por ejemplo, personas que por cualquier razón te van al súper especialista. Entonces eso tiene un costo para la ARS, pero sobre todo tiene un costo para el ciudadano, que tiene que pagar copagos altísimos. Pero también las ARS, no quiero culpar a nadie, aquí estamos haciendo un conversatorio. Las ARS son parte culpable porque si tú revisas, lo que tenemos son unos 80, creo, centros de atenciones primarias a nivel nacional privados. Y entonces yo entiendo que las ARS deben de fomentar y abrirle las puertas, lógicamente exigiendo ciertos estándares, pulcritud, regularizaciones, pero deben de fomentar esto porque que esto le economiza dinero a ustedes y ayuda al paciente. No, pero mejora el acceso además. O sea, lo que pasa es que las ARS en sentido general dicen que tiene que haber una regulación, una normativa del órgano regulador. Pero que esa normativa, tú me das a mí un papel con 10 puntos y yo te lo lleno. El problema es que entonces empiezan las ARS a decir, no te puedo afiliar porque tú tienes 2 centros al lado, no te puedo afiliar porque está tal clínica al lado. Y óyeme, no podemos seguir viviendo. Entonces las bombas de gasolina, no puedo abrir una bomba de gasolina porque hay una al lado. Lo que pasa, ¿cuál es el tema de eso? Vamos a estar claros. El temor de eso es que usted pueda pagar 2 veces. O sea, que usted pague 2 veces, que la gente te vaya al centro de primer nivel, también te vaya al centro de segundo y tercer nivel. Por eso tiene que haber en unos contratos que haya una serie de indicadores. Y yo creo que esa es la solución. Una serie de indicadores que ese centro de primer nivel esté obligado a cumplir. O sea. Sí, correcto, pero es que desde que ustedes me ponen a mí la traba, por ejemplo, yo me voy a Herrera y quiero abrir un centro de atención primaria en Herrera y me lo niegan porque ya hay uno. Entonces, espérate un segundo.
Herrera tiene 2 millones de personas, por decirte un número. No me venga a decir que porque hay uno ya se acabó, no puedo poner otro. Claro. Entonces, yo entiendo que las ARS deben de flexibilizar la parte de la afiliación, porque si no, no vamos a llegar nunca a tener los suficientes centros de atenciones primarias para nosotros cubrir la población. Pero yo creo que ese es un tema que se soluciona perfectamente con una normativa del órgano regulador, que obligue, porque ya eso le quita la discrecionalidad a la ARS, sí, de establecer eso. Pero hay un tema, licenciado. Una cosa es que tampoco hacemos nada con tener en el país 60, 80 centros de atención primaria gubernamentales y 80 o 90 o 100 privados, y que la gente no vaya. Sí, entonces la gente no va por 2 razones. Porque si yo puedo ir al médico especialista y me cubre mi seguro de la ARS, ¿por qué voy a entrar ahora? No hay una obligación de entrar al sistema por la puerta. Eso es lo que tiene que establecerse reglamentariamente. Estamos totalmente de acuerdo. Eso es lo que tiene que hacer, el órgano regulador, y eso es lo que indica la última resolución de del Consejo. Pero ya eso se reguló. No, para eso fue que se le dio 3 meses a la CISARRI, que establezca la regulación que permite el inicio ya del primer nivel de atención como un mecanismo generalizado, no que quede en potestad de la ARS contratarlo o no, sino que sea obligatorio ya, sí, pero como puerta de entrada. Ahí viene que esto trae como consecuencia una mejoría de la salud. ¿En qué sentido? Supuesto. Si tú me abres un centro de atención primaria con las 4 especialidades básicas, pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía, tú la abres, los pediatras, ginecólogos, cirujanos o medicina interna de las clínicas privadas van a tener que hacer subespecialidades, porque lo que le van a pedir es que, por ejemplo, usted tiene un niño con gripe, usted tiene que ir a la atención primaria. Usted tiene un niño con fiebre, usted tiene que ir a la atención primaria, y se va a acabar esa consulta de pediatra por estar viendo gripe. Totalmente de acuerdo. Yo creo ahora, que usted tiene algo de neumología, usted va a atención primaria, y de atención primaria lo van a mandar a un pediatra neumólogo. Si es necesario. Por supuesto, eso es el mecanismo que funciona en todos los sistemas de seguridad social en el mundo. Por eso le digo, nosotros somos una excepción en ese tema. Y tenemos un retraso de más de 10 años. Ya sí, pero que la diferencia es que nosotros éramos una excepción, porque nosotros tenemos ahora un director de SENASA que no piensa como la forma tradicional. Es una persona que está pensando 15 años adelante de lo que tenemos. Ay, gracias. Y no es porque usted está ahí. Usted le ha dado un cambio a SENASA muy grande, donde ya los médicos y las clínicas piensan en ustedes como una ARS privada. Cuando eso lo aprueben los médicos especialistas, van a gritar. Van a tener que subespecializarse. Sí. O sea, ¿quiénes han sido hasta ahora las principales personas que se han negado a la entrada en vigencia del primer de atención o la atención primaria? Ha sido el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad Médica Especializada y Andeclit. Han sido principalmente las 3 entidades. Hablando de Andeclit, en estos días Andeclit tiró algo que echó para atrás, frenó en lo mojado, como dice. Y eso tiene 2 vertientes, o sea, las clínicas pueden alegar que se hagan fuera de mi clínica las cosas que yo no hago, pero por ejemplo, hay laboratorios clínicos de mucho renombre, claro, mucho prestigio, que centro diagnóstico, han visualizado y le han colocado alrededor de las clínicas 2 laboratorios. Sí. Entonces han quebrado los laboratorios del centro médico de cualquier renombre que tengan. Entonces las clínicas pueden decir: yo no acepto ningún resultado que no sea de mi clínica. ¿Eso es legal? No, eso es legal. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Ilegal. Sí, por supuesto. Y lo peor de todo esto, doctor, que sobre esa decisión... Pero en Estados Unidos no te lo aceptan. ¿Qué cosa? Tú llevas de Estados Unidos un hemograma de aquí y no te lo aceptan. Ah, no, por supuesto. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptarlo de un laboratorio? Porque si tiene la calidad... Pero te lo aceptan de un laboratorio que esté frente al hospital. Claro que sí. De allá mismo. Claro que sí. Eso iba a decir. Yo me fui y me hice una endoscopía frente al Mount Sinai. Tú te vas, y me aceptaron mi endoscopía. Tú te vas de Miami a Nueva York con los resultados y no te lo aceptan. Mira, son modelos distintos. O sea, yo creo que son modelos distintos. Por eso el sistema norteamericano gasta el 18% del PIB en salud. Y tiene 40 millones de gente sin seguro de salud. O sea, es el sistema más inequitativo, ineficiente del mundo. O sea, nosotros gastamos un 2 ahora mismo. Nosotros estamos gastando alrededor de un 3% y tenemos 70% de población afiliada. Estados Unidos tiene un 18%, tiene 40 millones. Bueno, tenía 40 millones antes del Obamacare. Pero con los retrocesos que ha habido... Ahora va para 50, no te apures. Exacto, va a aumentar eso.
gastando 18% del PIB más alto del mundo, que es el de Estados Unidos, no ha logrado una cobertura universal en salud. Y es por ese tipo de cosas, porque la comercialización de todo el tema de medicina, y con esto no quiero decir que y es un llamado que yo quiero hacer, porque también es preocupante el tema de ese tema en el país. O sea, el tema de que cada quien quiera sacar una tajada importante y no tener en cuenta que lo importante es el ciudadano en este tema, este tipo de sistema. Cuando usted dice, sí, el doctor Jacín tiene razón, hay que abrir todos los centros que se puedan abrir de atención primaria. Y lo que yo digo es verdad, hay que permitirle a la gente, obligarle, que si es con el seguro que usted tiene, su seguro lo obligue a ir a entrar al sistema por la salud primaria, no por el especialista. Bien, pero hay otro tema que se llama el permitirle a las ARS algo como el per cápita. Es como que ustedes puedan asignarle vidas a prestadores de servicios determinados al 100%. Decirle al hospital tal, agarren esos 100,000 vidas que son de ustedes, como se hace con odontología, con diálisis. Eso exactamente. Es un mecanismo de pago que puede ser efectivamente posible, y de hecho en muchos países lo tienen así, donde tú le entregas una cápita a un centro de salud para el cuidado integral de tus afiliados, una cantidad determinada de tus afiliados. Mira, yo creo que cuando el ciudadano, el afiliado dominicano, se dé cuenta que puede ir a un centro de primera atención, como dice el doctor, con 4 especialidades básicas, que el copago que va a pagar es mucho menor que lo que paga hoy día. O que no va a pagar. O que no va a pagar copago, que va a recibir su medicamento en casos de personas con enfermedades crónicas, fundamentalmente hipertensión y diabetes. Y su vacuna. Su vacuna, yo creo que la gente va a asistir. Por supuesto, hay lo que yo siempre he dicho, el habitante, el ciudadano del polígono central, que probablemente tú no lo vas a convencer nunca de que vaya a un centro de atención, porque tiene una característica especial, porque esa persona le gusta elegir el super especialista. Muchas veces, como me decía el otro día, solo para decir que estuvo aquí pagó 5,000 pesos de consulta. O sea, pero eso es una parte mínima de señores, recordemos que el 25% en la actualidad de los afiliados al régimen contributivo, todas las ARS, está yendo a hospitales públicos. Sí, pero hay un problema también con la expansión de los centros de atención primaria. Si yo decido hoy, voy a hacer 4 centros de atenciones primarias, yo tengo que invertir muchos millones de pesos. Sí. Porque ustedes exigen, o salud pública, no ustedes. Sí, salud pública que primero salud pública, para darme la habilitación, me exige más de lo que le exigen a al mismo médico que le exigen a una clínica. Idéntico, en las áreas donde yo voy a laborar. Ah, bueno, sí, las áreas, por supuesto. En las áreas donde yo voy a laborar, porque si yo no tengo cirugía, no me pueden exigir. Ahora, en las áreas donde yo voy a laborar, me exigen lo mismo que le exigen a una clínica privada. Pero después de eso, yo tengo que someterme al escrutinio de las ARS, a pedirle a Papá Dios que el día que yo deposite, Chanel reciba eso, y digo, está bien, apruébenselo. Y estoy poniendo Chanel, pues, no como una cosa contradictoria, sino el director de la ARS o el gerente de ese departamento quiera en ese momento entender de que esa persona está cumpliendo todos los requisitos, que está habilitada, porque puede correrme el riesgo de que aún yo habilitado, ustedes no me den afiliación. Sí, puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una normativa que me obligue a mí, ese afiliado, a ir a un centro de primer nivel de atención. Sí, pero entonces, una cosa. Oye, ¿qué pasa? Ese centro de primer nivel de atención, yo lo contrato y le doy una cápita, por ejemplo. Yo tengo el riesgo de que yo pague 2 veces, que esa persona me vaya a centro de atención primaria, pero también se vaya al médico especialista. Entonces, bueno, pero entonces no va a arrancar nunca el centro de atención primaria. Claro, haciéndolo obligatorio. Haciéndolo obligatorio. Obligatorio, pero entonces lo que yo digo es que tiene que haber algún mecanismo. Doctor, la normativa es la siguiente. Usted va al centro de atención primaria y las normas son esto. O sea, usted va a ese centro, usted va a recibir servicios en 4 especialidades básicas, usted va a recibir, no va a tener copago. Ahora, usted se quiere ir por otro lado, usted paga su servicio de salud. Correcto. Pero lo que yo estoy pidiendo es lo siguiente. Y le está hablando una persona que ya sufrió en carne propia quebrar con un centro de atención primaria. Lo monté por Villamella y no conseguí afiliaciones por ningún lado, cumpliendo con todos los requisitos y ya con la afiliación, la aprobación de salud pública. ¿Por qué no hay una correlación entre ustedes y salud pública? Y le voy a explicar por qué.
Vamos a hablar con las residencias médicas, que quizá usted no maneje bien las residencias médicas. Las residencias médicas meten una cantidad de médicos en especialidades que ya hay una sobrepoblación de esos especialistas. Pero siguen metiéndolo porque hay que complacer al colegio médico, hay que complacer a las universidades privadas. O sea, todo tiene que peor, ese médico hace el trabajo que debe hacer un médico especialista. Exactamente. Entonces, que no está para eso un médico de... No habría una forma de que las ARS y salud pública se asocien y digan, ok, todo el que venga a pedir en salud pública que le evalúen un centro de atención primaria, lo vamos a evaluar ustedes y nosotros al mismo tiempo. Y si no califica con usted y conmigo, no se le aprueba. No, es que yo creo que el tema no es que califique o no califique, el tema es que, porque quien debe, esa es una función del Estado dominicano. O sea, las ARS son operativas. Las ARS no tomamos decisiones de políticas públicas en ese sentido. Salud pública es que tiene que habilitar ese centro de salud, pero el problema no está en la habilitación, doctor, reitero. El problema está en que la normativa se establezca tal como establece la ley. La ley dice que la puerta de entrada obligatoria al Seguro Familiar de Salud es un centro de primer nivel de atención. Pero eso ustedes lo que tienen que bajar un rayazo, como dicen los militares. Nadie puede ir a un centro... eso tiene que hacerlo un órgano regulador. Un órgano regulador, montar un órgano regulador. Y todo el que tenga gripe, fiebre, y todo... eso es lo que recientemente el centro de atención primaria. El Consejo de la Seguridad Social le ha ordenado a César Riles, que tiene 3 meses para hacer esa... Porque se tiene que acabar, Janel, aquí, de que yo... Me duele la cabeza, voy para un cardiólogo porque puedo tener la presión alta. No, vaya a un centro de atención primaria que le tomen la presión y entonces decidan si a usted le corresponde o no. Pero eso nada más con los médicos. Pero es que eso nada más ellos pueden hacerlo. Porque hay otro tema, o sea, también el centro de atención primaria tiene que inducirme demanda a mí. O sea, de eso no voy a esperar que la gente vaya, sino tiene que dar un seguimiento a esa sobre todo a personas con enfermedades crónicas. O sea, esa es la importancia también. No es que yo voy al cardiólogo cuando yo me sienta mal o voy por emergencia, porque aquí en muchos casos la puerta de entrada es la emergencia de la clínica. Y entonces es mucho más costoso, la persona va en situaciones ya muchas veces precarias de salud. Sino lo importante, el valor agregado más importante de un centro de la atención es que ese centro tiene que cumplirme a mí con muchos indicadores de seguimiento a esa parte de la población. Y yo creo que eso es fundamental, eso es. Finalmente, licenciado, se nos fue el año y no ocurrieron reformas a la Ley de Seguridad Social. Así es. Ni más, en el caso del sector salud, ni más cobertura. ¿Qué pasó? Bueno, una apreciación personal que yo tengo. La ley, hubo intento de reforma a la Ley de Seguridad Social, se entregó a los diferentes sectores del país una propuesta y se desataron los demonios. Nosotros aquí somos muy propenso a reformar, excepto cuando nosotros sentimos que esa reforma puede perjudicar intereses establecidos. Entonces, pero si el veto sigue, uno de los problemas que tiene el Consejo es un veto que hay ahí que hace que ahí está el tema del veto, que es una cuestión insólita porque... La cobertura. Claro, todo el tema de cobertura de servicios de salud. Hay un número de aspectos que hay que mejorar a esta ley, que hay que hacerlo a través de la mejoría de la seguridad social, no solamente el tema de salud, sino también un tema también importante que es el tema de pensiones. Y nosotros seguimos apostando a que haya una reforma profunda de esa ley. Me cuesta saber que no hay una clara comprensión de parte del empresario que es empleador, que no es empresario que participa en el sistema, de que a través de una reforma de la seguridad social puede mejorar, puede disminuir sus costos empresariales. Muchas empresas hoy día aquí están contratando planes voluntarios, complementarios, cuando no, quizás en muchos casos no son necesarios. Es un tema, yo creo que es un tema de intereses, como todo en este sistema. Finalmente, no hablando de salud primaria, sino, y como con todo el conocimiento y el tiempo que usted tiene en esto de la seguridad social y de la parte de salud, los prestadores de servicios, los médicos, los laboratorios, las clínicas, siguen quejándose de cómo afiliarse. No solo de la cantidad que le paga una ARS, sino de cómo poderse afiliar, de que es una decisión plena de la ARS afiliarlo o no. Y en un momento dado tú puedes tener la clínica, tú puedes tener laboratorio, tú puedes ser médico ortopeda, lo que sea, y calificar y tener tu afiliación y tú no conseguir que una ARS porque no, ya yo en ese hospital tengo uno, no me interesa. Y hay un tema de que al
como ya la población está muy, un porcentaje alto tiene ese seguro de salud, entonces eso es una competencia desleal para ese médico o ese prestador. ¿Hasta dónde las ARS pueden decir no a un prestador de servicio? Nosotros fuimos la única ARS que llamó un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano este año y con Andeclin. Nosotros mediante ese acuerdo nos comprometimos, que así lo estamos haciendo, que en todos los centros nosotros tenemos contratamos a todos los médicos que quieran trabajar con nosotros de esos centros. O sea, nosotros en ese sentido no tenemos problema. Ese fue un acuerdo que se hizo a través del Colegio Médico Dominicano. Ahora también está el otro tema, del médico que no quiere ser contratado. ¿Qué hacemos ahí? O sea, el médico que tú como ARS quiere contratar, pero él dice que no está con ARS. ¿Qué hacemos en esos casos? No, ahí la gente tiene que ir al médico, ese médico decidió no trabajar. No, yo creo que si hay una obligatoriedad de una parte, tiene que haber una obligatoriedad de otra. O sea, si usted va a trabajar con la Seguridad Social, usted tiene que trabajar con la Seguridad Social. Y así pasa en todas partes. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado en este país que un poco, y eso lo hemos trasladado al sistema de Seguridad Social, donde cada quien actúa de acuerdo. Nosotros no hemos entendido como sociedad que un sistema de Seguridad Social es un sistema de construcción colectiva, que es un sistema que se financia con recursos públicos. No importa la ARS que sea, son públicos esos recursos. ¿Por qué son públicos? Porque hay una ley que obliga al ciudadano a pagar la seguridad social. Sí, la tesorería. Y eso lo convierte ya en recursos públicos. Aunque sea de humanos. Aunque sea de cualquier ARS, son recursos públicos. Perfecto. Y nosotros tenemos que regular lo que son los recursos públicos. Bien. Licenciado, gracias. Muchísimas gracias. Bien. Señores, nos acompañó el licenciado Chanel Rosa Chupani, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, a quien le agradecemos no esté con nosotros en el día de hoy. Tenemos varios años haciendo esto, ¿verdad? Así es. Yo creo que vamos bien. Muchísimas gracias, licenciado. Pausamos.